Bienvenidos al video del tema número 2 de la materia de análisis y toma de decisiones. Dedicaremos los próximos minutos a exponer brevemente las bases de la decisión y su relación con la persona. Para esto requiero retomar tres importantes conceptos ya examinados en otro video. Primeramente decir que la decisión es una acción que asiste al ser humano para resolvernos. Esto es especialmente importante porque es el fruto propio de la decisión. Como decíamos, la palabra resolver está relacionado con romper las ataduras, el liberarnos de todo aquello que evita que seamos plenos. Precisamente de aquí el segundo concepto que necesitamos nosotros rescatar. El decir que la decisión es un acto que permite alcanzar, realizar y planificar. Recordemos que en otras materias hemos estudiado de que el ser humano anhela por naturaleza la felicidad, pero dicha felicidad debe ser alcanzada con el propio esfuerzo. Por lo tanto, el último concepto que podemos nosotros rescatar de los temas ya vistos es decir que toda decisión requiere de que el sujeto participe, es decir, que ponga de sí. De lo contrario, todos los frutos del acto de decidir, pues simple y sencillamente serían teóricos y no habría un resultado palpable en la persona que decide. Dicho esto, planteemos entonces lo que debiera ser nuestra principal pregunta en este video, tratar de contestar qué estudia una materia de las decisiones. Sorprenderá a todos ustedes que la respuesta es bastante sencilla. Básicamente, estudiamos a la persona que decide. Este es el elemento toral de este video, comprender que la persona es la que decide. Sin embargo, estamos nosotros expuestos a una serie de mitos relacionados con la decisión que hace que los estudiantes tengan otra idea con respecto a lo que es la materia prima de una materia tan importante, mucho de ello promovido más que nada por literatura que no tiene nada que ver con el acto verdadero de decidir. Básicamente el problema se centra en que la literatura sugiere que existe un proceso de la decisión. Por otro lado, hay otros libros que hablan de los modelos de análisis de la decisión y para finalizar, termina de agregarse la palabra de que existen métodos en la toma de decisiones. Teniendo esto presente, los estudiantes confunden lo que es un proceso, un modelo y un método de la decisión. Y precisamente por confundir estos tres importantes términos, se sugiere o se piensa de que la decisión es cualquier otra cosa, pero no estudiar a la persona que decide, que es realmente el ámbito de la materia de toma de decisiones. Tratemos entonces de clarificar un poco qué es un proceso, un modelo y un método. Empezaremos por el más sencillo. La palabra proceso es una palabra que se describe o se conforma por dos raíces latinas, procedere. Estas raíces latinas daban la idea originalmente de que algo marcha hacia adelante, y más aún, que algo avanza establemente, es decir, todo proceso será designado única y exclusivamente a algo que posee una cierta estabilidad. Con esto se contiene la idea de que algo se desarrolla establemente. Todo aquello que sea contingente, que tenga demasiados cambios, propiamente no será un proceso. Pero muy bien, hablemos de un pequeño ejemplo para tratar de dejar claro por qué un proceso representa una idea de estabilidad. Pongamos ejemplo el crecimiento. El crecimiento es un proceso orgánico que se presenta establemente en los seres, es decir, que se va desarrollando con el tiempo y que va presentando diferentes etapas que manifiestan la naturaleza del ser humano. Digamos entonces que los procesos tienen raíces profundas en la naturaleza, y especialmente en la naturaleza humana, de ahí su estabilidad. Todo aquello que originalmente se designaba proceso es aquello que representaba esta parte estable. Pero también sabemos nosotros de que la realidad tiene elementos contingentes, y el ser humano también se ha preocupado por estudiar estos elementos contingentes. De ahí la palabra modelo. Curiosamente, esto tiene como raíz la palabra modus, que significaba originalmente las formas de ser o modos de ser. Es decir, esto no estaba originalmente relacionado con lo estable, estaba relacionado con aquello que se presentaba cambiante, aquello que mutaba, que presentaba variaciones. Precisamente por eso los modelos son, por así decirlo, una contra,
algo con lo cual se puede medir algo que está evolucionando o que tiene un proceso de cambio. Es por eso que la matemática fue designado como la herramienta básica para tratar de modelar o de representar todo aquello que tenía cambios. Lo propio de los modelos es que representan la realidad o que intenta hacer una representación de la realidad. Sin embargo, aquí nos encontramos con un problema particular. La realidad tiene múltiples dimensiones que cambian, es decir, tienen muchos grados de libertad, concepto que precisamente se relaciona con los modelos matemáticos. Entre mayor sean los grados de libertad de un modelo matemático, mayor es su exactitud o elemento que contempla de las cosas contingentes de la realidad. Los modelos en sí son muy útiles siempre y cuando se tenga muy claro el contexto de la realidad que representan. Como verán, aquí hay una diferencia clara con respecto a lo que es un proceso. Digamos lo siguiente, ¿qué pasa si algo en la realidad se transforma? Bueno, simple y sencillamente, los modelos cambiarán también. Es por eso que vemos en el ámbito de esta literatura que señala que son los modelos los que representan la toma de decisiones que cambian constantemente y que se están actualizando. Pero esto es normal porque los modelos cambian de acuerdo a nuestra comprensión de la realidad que representan. Pero hay una pregunta más importante relacionada con este tema. ¿Qué pasa si los modelos y los procesos se confunden? Esta debiera ser nuestra preocupación principal. Bueno, que estamos confundiendo las cosas que son estables con las cosas que cambian. Y nosotros tenemos un conflicto entre la literatura que sugiere que hay procesos de toma de decisiones y otra que sugiere que hay modelos que representan la toma de decisiones. Más aún, existe un ámbito técnico que media estas dos realidades, lo cual los conocemos como métodos en la toma de decisiones. Bueno, ¿qué es en sí un método? Simple y sencillamente, de la raíz de la palabra, rescatamos la idea original de qué es un método. Representa la idea de que es un camino para llegar más allá. Es decir, los métodos en sí son formas establecidas, una serie de pasos ordenados que al momento de recorrerse nos da esta idea de caminar por un camino estable, valga la redundancia, y que permite alcanzar, que nos lleva a final de cuentas a un fin. Recordemos, los procesos son elementos estables en la naturaleza. Los modelos son representaciones de la naturaleza, de los elementos estables y de los contingentes, pero tienen especial problema en los elementos contingentes, y los métodos son propuestas de mediación entre procesos naturales que encontramos y que comprendemos y entre los modelos que los representan. Con esto debemos decir lo siguiente: los modelos cambian, no hay que preocuparse porque estos modelos cambian. A final de cuentas, en la medida en que conocemos más elementos de la realidad, se van ajustando y se van haciendo más precisos. También van evolucionando los mecanismos que procesan la información de los modelos, lo cual es positivo, pero tenemos que distinguir bien de los procesos que son estables en la naturaleza humana, que no son modos, no son formas, ni son modas tampoco, son cosas que perduran, así en los primeros pueblos como en la Edad Medieval, como en nuestros tiempos. Y por último, que podemos aprender de diferentes propuestas que median estas dos condiciones entre procesos, modelos, y lo cual conocemos como simple y sencillamente métodos. Entonces, teniendo esto en cuenta, podemos decir que los modelos asisten para comprender, los métodos nos ayudan a proceder, es decir, a caminar, a encauzarse, pero finalmente la persona es la que decide. ¿Y por qué hacemos este énfasis? Porque la persona manifiesta un proceso estable integrado en su propia naturaleza de una forma profunda, el cual debemos conocer para de ahí poder asistirnos con diferentes modelos y poder adoptar ciertos métodos que de forma estable nos ayuden a proceder para alcanzar lo que necesitamos. En esta materia, en conclusión, estudiaremos el proceso de
cómo la persona decide. Es muy importante distinguir esto, porque es lo estable, lo que trasciende en el ser humano. La asistiremos con modelos para poder procesar una gran cantidad de información, pero se le formará con métodos para que su proceder sea estable. Como verán, la integración entre procesos, modelos y métodos es posible y trataremos de hacerlo precisamente en esta materia. Como tema de discusión de este video, les pido que compartan algunas reflexiones con sus compañeros tratando de contestar la siguiente pregunta. ¿Qué procesos, modelos y métodos conocen para asistir a la decisión? Esto es importante, documentense. Traten de compartir algunas reflexiones con sus compañeros, utilicen el Internet a su favor y traten de desarrollar lo más posible esta pregunta de diálogo y de comentario. Veremos que retroalimentándonos crecerá mucho también nuestro criterio. Finalmente les recuerdo mis datos de contacto para cualquier duda o comentario que puedan tener. Y recuerden, si desean seguir la clase por Facebook, simple y sencillamente presionen el botón me gusta en la página. Espero que este video haya sido de utilidad. Les recuerdo compartir lo mejor de sus impresiones y muchas gracias por su atención.